En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Sí, queridos hermanos, el auxilio, la ayuda, siempre nos viene de Dios, siempre nos viene de lo alto, queridos hermanos. Bien, un saludo muy especial en este domingo de resurrección. Bien, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario a la cuarta vela de la noche. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, la Iglesia nos presenta este Evangelio de Mateo. Hermanos, en este Evangelio quiero darte a conocer, si tal vez no lo sabes, 4 puntos muy importantes. Dice que Jesús, cuando despidió a la gente, subió a un monte alto a orar. Hermanos, este monte, esta montaña, este cerro alto, simboliza el encuentro personal entre Dios y el hombre. La barca simboliza la vida de cada uno de nosotros, simboliza salvación. El mar, las olas, el agua, el viento, simboliza muerte, desesperación y violencia. El cuarto punto importante de este Evangelio de hoy es la oración. Jesús se retiraba a orar en muchas ocasiones. Cuando se sentía triste, cansado, agobiado, se retiraba a orar a solas, dejándolos a los discípulos a un lado. Y por eso es que Jesús te hace ver que la oración es importante.
La oración, queridos hermanos, es dialogar con Dios. La oración es conversar con Dios. Por eso que Jesús conversaba, dialogaba con su Padre. Por eso la oración es muy importante en cada uno de nosotros, porque nos ayuda a tener esta conversación con Dios. Y esta conversación con Dios, con nuestro Padre, hay que hacerla con humildad y con fe para ser escuchados por Dios. Jesús, a lo que estaba orando, porque subió a orar un monte alto, mira y presiente que sus discípulos pasan momentos de tormenta, de violencia, por las olas y el viento. Pero Jesús tiene misericordia, enseguida va en ayuda de sus discípulos, va al encuentro de sus discípulos. Hermanos, cuando nosotros también estamos pasando momentos de sufrimiento, estamos siendo llevados por corrientes de agua, del dolor, por falta de trabajo, de pan, Jesús va en nuestra ayuda. Los discípulos, por miedo, ven a Jesús como un fantasma. No lo reconocen a Jesús. Y viviendo con Él, comiendo con Él, no lo reconocen. Y eso también nos pasa a nosotros también, hermanos. Cuando las cosas del mundo nos ciegan, cuando las cosas del mundo nos vendan nuestros ojos, a Jesús lo miramos como un fantasma. Lo miramos diferente, lo miramos lejos. Pero si nosotros lo miramos a Jesús cerca, cambian las cosas. Porque lo vamos a mirar tal como es. Un Dios que salva, un Dios que libera de todo mal. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y Jesús también te dice hoy, a ti y a mí, ánimo, no tengáis miedo, soy yo. Es Cristo quien te quiere ayudar en todos los sufrimientos que está pasando tu barca de tu matrimonio, tu barca de tu trabajo, que son arrastradas por las olas del mar. Jesús te dice, ánimo, no tengas miedo, que yo te voy a ayudar. Pedro le contesta, Señor, si eres tú, mándame ir a caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas y se hunde. ¿Por qué se hunde Pedro? Porque unos dicen que al caminar miró hacia atrás y se hunde. Y los que estamos ayudados por Cristo no tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Pedro se hunde por falta de fe, por miedo. Y todos sabemos que Pedro tenía experiencia del mar y era un pescador y sabía nadar. ¿Por qué tenía miedo de hundirse? Pedro se hunde porque se apoya en sus propias fuerzas. Y nosotros varias veces nos hundimos porque nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y no contamos con Cristo Jesús. Apartamos la mirada de Jesús y nos hundimos en el dolor, en el sufrimiento y en la falta de fe. Bien, pero tenemos que reaccionar como Pedro. Pedro grita, Señor, sálvame. Y nosotros también tenemos que gritar, Señor, sálvame.
Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y a nosotros también Jesús nos dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos de Jesús, queridos hermanos? Si con Jesús lo tenemos todo. En el pasaje de los Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, la barca de tu vida la dirige Jesús. Si tú quieres que los sufrimientos, el dolor, el tormento no te hagan hundir, deja que Jesús se suba a tu barca. Hermanos, la barca también es la iglesia. Y Jesús nos invita también a subirnos a la barca de su iglesia. Varias veces la iglesia también es zarandeada, es golpeada por las olas de la envidia de la gente, por la envidia del demonio, por la envidia del diablo. La barca es zarandeada. Pero Jesús la encomendó a los hombres para que la administraran. Pero Jesús es el dueño de la barca. Jesús es el dueño que lleva el timón de la barca. Si la llevaran los hombres, hace fechas, esta iglesia de la barca se hubiese hundido. Pero como la lleva Jesús, se podrá tambalear, pero no la van a destruir. Porque Jesús dice: ni las fuerzas del infierno la podrán derrotar. En Mateo 16:18. Ni las fuerzas del infierno la podrán derrotar. Hermanos, Jesús es el que lleva el timón de tu barca, el timón de tu vida. Y Jesús te conduce por caminos llanos, por caminos buenos, para que no naufragues. Jesús es el remo, el que te ayuda a remar hasta la orilla y te deja en buenos puertos de paz, de tranquilidad y de amor. Jesús es la brújula que te dirige, que te guía, que te orienta a buenos lugares. Esta brújula que siempre apunta a la salvación, al cielo. Bien, queridos hermanos, en este domingo te invito a seguir el consejo, la reflexión de Pedro, a seguir los pasos de Pedro. Aunque Pedro era un poco soberbio, pero reaccionaba y pedía ayuda a Jesús, y nosotros también. Aunque nos falte la fe, tenemos que pedir ayuda a Jesús. Que Dios nos aumente la fe para no sufrir naufragios en nuestra vida. Hermanos, cuando seamos arrastrados por las olas del dolor, del sufrimiento, escucha la voz de Dios que te dice: ven, no tengas miedo. Bien, queridos hermanos, que Dios te bendiga en este domingo de resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengáis un feliz domingo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta pronto.